El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sigue teniendo una gran aceptación entre la población, a pesar de los tiempos difíciles que vivimos. Sin embargo, es importante hacer notar que la popularidad del presidente varía dependiendo de cuestiones como la edad, el sexo, el estrato social. En fin, hay diferencias por distintos grupos, digamos, sociodemográficos. Y para conversar más a detalle sobre este tema, le doy la bienvenida a nuestro amigo de la octava y del octágono, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Hola Roy, ¿cómo estás? Muy bien, Hernán. Te faltó decir, ¿sabes qué? Por estado, ¿no? Porque depende de dónde Por vivas, estar. ¿no? O sea, cada quien vive una realidad distinta. Pues entonces, es cierto, por segmento poblacional y por entidad y población donde vives. Entonces, nomás para darte un ejemplo, los que viven en Tabasco tiene el doble que de aprobación que en Aguascalientes. O sea, ya nada más ahí Wow, hay una diferencia, ¿no? Pues es el doble. Entonces es cuando vives en Aguascalientes y ves las tasas de aprobación, dicen, a quien le preguntan, a mí no vinieron a decirme, sí, pero no vives en Tabasco. O sea, en claro, Tabasco es otra realidad, ahí lo adoran, ¿no? Entonces, total. igual por segmentos. Oye, y por segmentos, antes de hacer el análisis de dónde ha caído, hay que recordar que en el 18 López Obrador ganó la elección entre todos los segmentos. Es decir, Sí, todos los segmentos poblacionales, hombres, mujeres, edades, escolaridades, ocupaciones, niveles de ingreso, entre todos los segmentos querían que se fueran los que había y llegara algo nuevo. Que estén claro. decepcionados o no es otra cosa, pero ganó en todos los segmentos. Eso es lo Esto es primero que hay que interesante. decirlo, ¿no? Déjame ir por partes, diría ya que el destripador, Roy. A ver, de Venga, acuerdo a las encuestas, la aprobación oscila entre 60 y 62%, y de particularmente acuerdo. Consulta Mitofsky lo tiene hoy en un 59%, ¿verdad? Pero yo quisiera De, primero de preguntarte, hecho, hoy en el línea de tiempo, 60, ¿se pueden 60, identificar 60.3. ¿Se pueden identificar momentos específicos en los cuales la Sí, popularidad del presidente ha caído por algún motivo en particular? Porque, por ejemplo, en esta gráfica que vemos en pantalla, se puede ver cómo en abril y junio de 2020 la popularidad cayó a 47.9%. En esos dos sí, momentos, ¿identificas alguna razón en particular de esas sí. caídas que tuvo el presidente? Mira, sí. De hecho, te podría decir, como tenemos medición día a día, hay veces que en lo mensual no se ve, porque en lo mensual puede tener una caída fuerte y luego empieza a recuperarse y el promedio del mes no se ve. Pero hay momentos, por ejemplo, la renuncia de Ursúa en su momento le pegó. O sea, le pegó la renuncia de Ursúa, que fue la primera renuncia importante. Le pegó lo del Chapito Guzmán, lo de Ovidio Guzmán, le pegó mucho en ese momento. Le pegó a principios del año pasado la conjunción de feminismo y falta de medicamentos, fracaso del INSABI, que se conjuntó todo al principio. Y le pegó a la primera parte de la pandemia. La primera parte de la pandemia donde él ya no controlaba la agenda, esa primera parte. Y luego la recuperó cuando metió el tema de corrupción y castigo a culpables. Pero sí ha habido momentos, sobre todo lo de Ovidio Guzmán y lo del feminismo, que le han pegado permanentemente. Interesante. Ahora, veamos estas gráficas, Roy, en las que se muestra que la popularidad de AMLO varía entre distintos grupos de la sociedad y entre distintos segmentos demográficos, como comentábamos. Me llama la atención, por Sí, ejemplo, que el apoyo a López Obrador se ha incrementado entre las amas de casa y posee un apoyo sí. especialmente alto entre los trabajadores informales, con varios puntos por encima de los empleados, que me imagino que son pues los trabajadores formales. Casi son 6 puntos de diferencia. ¿A qué atribuyes esto, Roy? A ver, creo que es claro, a programas sociales. Si tú ves entre informales y empleados, seguramente entre formales hay más beneficiarios de programas sociales. No tienen empleo formal, no pueden demostrar ingresos, etc. Entonces, aquel trabajador informal, que es vendedor en la calle, trabajador a tiempo por horas cuando hay chamba, pues de repente puede ser beneficiario de programas sociales mucho más que el que es empleado y tiene un salario normal. Y también Pero amas de Roy, casa. perdóname Pues que te detenga. sí, El empleado probablemente también se vio beneficiado por los aumentos al salario mínimo, también. porque esos influyen en toda la estructura salarial. No, también, y llevamos 3 años de incrementos y el salario mínimo que no se habían dado. Es decir, sí hay incrementos fuertes. Ojo,
los empleados, no estamos hablando de empleados de salario mínimo, son empleados, nada más, no empleados. Que ahí, Ya. ojo, yo no estoy diciendo que no haya beneficiarios, sino que en términos proporcionales es el informal mucho más probable que tenga programa social al empleado. Claro, Roy, ¿qué nos puedes decir sobre la popularidad de López Obrador por franjas etarias de la población? Un dato que me llama la atención es que hoy son los jóvenes los que más apoyan a López Obrador, aunque también en este segmento, como podemos ver en pantalla, se produjo una caída que llama la atención, Sí, una caída entre enero y septiembre de este año, cuando después ya se recupera la popularidad de AMLO en este segmento. ¿Qué ha pasado entre los jóvenes? ¿Por qué cae y luego aumenta otra vez? a ver, primero de los jóvenes. A ver, en las tres elecciones presidenciales donde jugó López Obrador, en 2006, 2012 y 2018, los jóvenes fueron el segmento que más lo apoyaron. Incluso en el 2006, cuando era su etiqueta a los viejitos. Aún así, los jóvenes fueron la etiqueta. ¿Por qué? Porque en forma natural los jóvenes son los que más desean el cambio. O sea, no simplemente hay que acordarnos de la época de estudiantes, ¿no? O sea, son donde más estamos contestatarios en ese sentido. Bueno, entonces, el que sea el segmento que más lo aprueba no es una sorpresa. Que haya caído. También los jóvenes han reaccionado a ciertos momentos de López Obrador. Por ejemplo, cuando el feminismo, los jóvenes, ahí sí hubo abandono de jóvenes a López Obrador, cuando López Obrador mostró esa falta de empatía con el feminismo. A final de cuentas, los ¿Cuándo jóvenes dirías están más exactamente adelantados. eso, Roy? ¿Eh? ¿En qué El momento primer ocurrió eso? semestre el primer semestre del año pasado. El primer semestre de 2020, si tú ves la aprobación de los jóvenes del primer semestre, fíjate nada más, en diciembre del 19 tenía 68 entre jóvenes. Para marzo, en 3 meses, tenía 52. 15 puntos había bajado de 70 prácticamente a 52, 18 puntos solamente por su falta de empatía con el feminismo. O sea, ¿Puedes sí, era claro porque identificar los jóvenes por esta tienen, razón exclusivamente o principalmente? perdón, Se perdón. puede, digamos, ¿hay elementos para decir que fue principalmente por el tema del feminismo? Mira, no hay elemento para decirlo específicamente, pero si tú te fijas, entre los otros segmentos, en ese periodo no baja. O sea, entre 50 y más y 30 a 49, no es esa caída que tiene. El único segmento que cae en ese periodo es entre los jóvenes. Y las noticias o el tema central del primer trimestre del año pasado no es el coronavirus. O sea, el primer trimestre, el tema central fue el feminismo, las marchas, la violencia, el paro del día 9. O sea, todo eso y ahí es cuando los jóvenes se bajaron a López Obrador. Entonces, simplemente como correlación, el tema central, el feminismo, no afecta a otros segmentos más que a los jóvenes, pues entonces lo asigno a eso. Muy interesante. Veamos estas otras gráficas. Es muy interesante ver aquí que el presidente no genera mucha gracia entre los profesionistas, los empresarios y las personas con grado universitario. ¿Te parece aquí que hay algo como una suerte de complejo de clase? ¿Hay un rechazo clasista detrás de la animadversión al presidente o qué hay detrás de esto? Como si fuera tu reportaje callejero, Hernán. ¿No? ¿No? Hay fifís y cosas ahí, ¿no? Tú sabes que ese Algo tiene tema que ver, ¿no? O sea, algo tiene que ver ahí, ¿no? O sea, algo efectivamente. Si tú ves este segmento, nuevamente me voy a ir a los programas sociales o ¿para quién gobierna López Obrador? O sea, este rollo de estados muy beneficiados no los pela mucho, estados del sur sí los pela mucho, no apoyo a los empresarios, pero apoyo a los de abajo, dándoles... O sea, todo este rollo son segmentos a los que no se dirige López Obrador. No les habla a estos segmentos, podríamos decir. O sea, ¿no? A pesar de que puede ser que al país le vaya bien o no, pero no les habla a ellos. Claro, claro. Me tengo que ir, Roy, pero ¿qué anticipas de cómo le va a afectar o beneficiar el haber contraído coronavirus al presidente? Mira, primero en términos electorales, nada. En términos electorales, nada. ¿Por qué? Porque la campaña inicia hasta abril y este tema ya va a estar superado en abril. Pero en temas Ya. coyunturales de que qué pueda pasar, genera algo de empatía.
sí genera algo de empatía. No entre los que lo rechazan, eso lo van a seguir rechazando, pero entre un grupo que se puede mover de un lado al otro, genera algo de empatía, ¿no? Tiene comorbilidades, está enfermo, yo creo que puede beneficiarle algo, pero coyunturalmente, ¿eh? Después se vuelve la realidad. Muy bien, Roy, pues te agradezco mucho por esta conversación, nos has dado información muy útil. Dale, gracias, saludos, Hernán. Un abrazo. Recuerden que aquí en La Octava